¿por qué nunca encontraremos la materia oscura en el centro de la Vía Láctea? Imagina por un momento que pudieras viajar al centro exacto de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Te encontrarías en un lugar donde millones de estrellas danzan en un ballet gravitacional alrededor de un agujero negro supermasivo, donde la luz misma se curva bajo el peso de la gravedad extrema y donde las fuerzas cósmicas alcanzan magnitudes que desafían nuestra comprensión cotidiana. Allí, en ese corazón galáctico palpitante, esperarías encontrar la mayor concentración de todo lo que compone nuestra galaxia, incluyendo esa sustancia misteriosa que mantiene unido todo el cosmos, la materia oscura. Pero aquí está el giro sorprendente que ha dejado perplejos a los astrofísicos durante décadas. Ese lugar, ese núcleo denso y caótico, está prácticamente vacío de materia oscura. Esta revelación va en contra de todo lo que la lógica nos dice que debería ocurrir. Durante años, los científicos asumieron que la materia oscura, esa componente invisible que representa el 85% de toda la materia del universo, debería acumularse precisamente donde la gravedad es más intensa. Pensaban que el centro de la galaxia actuaría como un embudo cósmico, atrayendo y concentrando estas partículas misteriosas en cantidades masivas. Las ecuaciones matemáticas lo predecían, los modelos computacionales lo confirmaban y la intuición física lo sugería. Sin embargo, cuando finalmente pudimos estudiar el núcleo galáctico con suficiente detalle, descubrimos algo completamente inesperado. La materia oscura simplemente no está allí. Bienvenidos a Ciencia Nocturna, donde exploramos los misterios más profundos del cosmos. Si te apasiona descubrir los secretos mejor guardados del universo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes por el conocimiento científico. Hoy vamos a desentrañar uno de los enigmas más fascinantes de la astrofísica moderna, y te prometo que lo que descubrirás cambiará tu forma de entender nuestra galaxia. Antes de sumergirnos en este misterio cósmico, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Déjame en los comentarios tu país o ciudad y cuéntame si alguna vez has contemplado el centro de la Vía Láctea en el cielo nocturno. Es esa banda luminosa que cruza el firmamento en las noches más oscuras, y saber que estamos todos bajo la misma bóveda celeste hace que esta exploración sea aún más especial. La ausencia de materia oscura en el centro galáctico no es solo un detalle curioso o una anomalía menor en nuestros cálculos. Es una pista fundamental que nos está diciendo algo profundo sobre la naturaleza misma de esta sustancia fantasmal y sobre cómo funciona realmente el universo. Cada vez que la ciencia encuentra algo donde no debería estar, o no encuentra algo donde sí debería, estamos ante una oportunidad extraordinaria de aprender algo nuevo. Y en este caso, lo que estamos aprendiendo está reescribiendo capítulos completos de nuestra comprensión sobre la estructura y evolución de las galaxias. Para comprender verdaderamente por qué nunca encontraremos materia oscura en el centro de la Vía Láctea, necesitamos hacer un viaje que nos llevará desde los primeros indicios de su existencia en los años 30 del siglo pasado hasta las simulaciones computacionales más avanzadas de la actualidad. Tendremos que explorar las condiciones extremas del núcleo galáctico, donde un agujero negro de millones de veces la masa de nuestro Sol dicta las reglas del juego. Necesitaremos entender cómo la gravedad, lejos de ser siempre una fuerza que atrae y concentra, puede también dispersar y expulsar. Y sobre todo, tendremos que desafiar nuestras intuiciones
sobre cómo funciona el cosmos a las escalas más grandes. Este viaje nos mostrará que el universo es mucho más complejo y fascinante de lo que podríamos imaginar. Nos revelará que la materia oscura, aunque invisible e intangible, deja huellas reveladoras en lugares inesperados. Descubriremos que los vacíos pueden ser tan informativos como las concentraciones y que a veces no encontrar algo es tan importante como encontrarlo. La historia que estamos a punto de contar es la historia de cómo la ausencia de evidencia puede convertirse en evidencia de algo profundamente significativo. A lo largo de este recorrido, visitaremos los confines de nuestra galaxia, donde la materia oscura sí habita en abundancia, formando un halo invisible que envuelve toda la Vía Láctea como un capullo protector. Examinaremos los procesos físicos violentos que impiden que esta materia fantasmal se acumule en el centro, y conoceremos los métodos ingeniosos que los científicos han desarrollado para estudiar algo que no emite luz, no absorbe luz y apenas interactúa con la materia ordinaria. Prepárate para una aventura donde la física extrema, la observación meticulosa y la teoría audaz se encuentran para resolver uno de los acertijos más intrigantes del universo moderno. Corría el año 1933, cuando un astrónomo suizo de carácter difícil y genialidad indiscutible estaba estudiando algo que no tenía sentido. Fritz Zwicky, trabajando en el observatorio del Monte Palomar en California, observaba el cúmulo de galaxias de Coma, una agrupación masiva de más de 1000 galaxias a unos 320 millones de años luz de distancia. Lo que vio lo dejó completamente perplejo. Las galaxias se movían demasiado rápido. No solo un poco más rápido de lo esperado, sino dramáticamente, imposiblemente rápido. Según todos los cálculos que podía realizar con la materia visible, esas galaxias deberían haberse dispersado hace mucho tiempo, lanzadas al vacío intergaláctico por sus propias velocidades vertiginosas. Zwicky hizo algo que solo los verdaderos científicos se atreven a hacer. Confió en sus datos por encima de las expectativas. Calculó la masa necesaria para mantener esas galaxias unidas gravitacionalmente, considerando las velocidades que observaba, y llegó a una conclusión asombrosa. Debía existir aproximadamente 400 veces más masa de la que podía ver. Acuñó un término en alemán para esta sustancia invisible: Dunkle Materie, materia oscura. Sus colegas, sin embargo, pensaron que había cometido un error en sus cálculos o que sus observaciones eran defectuosas. Durante décadas, su descubrimiento fue ignorado, considerado una curiosidad matemática sin importancia real. La comunidad científica simplemente no estaba preparada para aceptar que el 99% del universo podría ser invisible. Pasaron 40 años antes de que otra científica brillante confirmara y expandiera el trabajo de Zwicky. Vera Rubin, una astrónoma estadounidense que tuvo que luchar contra el sexismo institucional para hacer ciencia, comenzó a estudiar las curvas de rotación de galaxias espirales en los años 70. Su trabajo era meticuloso y elegante. Medía la velocidad a la que las estrellas y el gas orbitan alrededor del centro de sus galaxias a diferentes distancias. La física newtoniana básica predecía que las estrellas más alejadas del núcleo galáctico deberían moverse más lentamente, igual que los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan más despacio que los interiores. Pero los datos de Rubin contaban una historia completamente diferente. Las estrellas en las regiones externas de las galaxias
se movían tan rápido como las cercanas al centro, desafiando todas las predicciones. Era como si existiera una masa invisible que se extendía mucho más allá del disco visible de estrellas, proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener esas velocidades orbitales elevadas. Rubin y su colaborador, Kent Ford, observaron galaxia tras galaxia, y el patrón se repetía consistentemente. No era un error instrumental, ni una anomalía aislada. Era una propiedad fundamental del universo. La materia visible, todo lo que brillaba y emitía luz, era sólo la punta del iceberg cósmico. Lo fascinante de estos descubrimientos pioneros es que ambos científicos estaban observando los efectos de la materia oscura en lugares muy específicos, en las regiones externas de las galaxias y en los espacios entre galaxias dentro de los cúmulos. Ninguno de ellos estaba mirando directamente hacia los centros galácticos densos. Sus observaciones revelaban que la materia oscura formaba halos extensos, estructuras difusas que envolvían las galaxias como burbujas invisibles. Este patrón de distribución era la primera pista de que la materia oscura no se comportaba como la materia ordinaria, que tiende a colapsar y concentrarse en los centros gravitacionales. La revelación de que algo invisible dominaba la dinámica del universo fue recibida inicialmente con escepticismo, luego con asombro y finalmente con una comprensión sobria de sus implicaciones. Si la materia oscura era real y cada nueva observación confirmaba que lo era, entonces todo lo que podíamos ver, desde las estrellas más brillantes hasta las galaxias más luminosas, representaba apenas el 15% de la materia total del cosmos. Éramos como exploradores que habían estado estudiando solo la espuma superficial del océano, ignorando las profundidades abisales que se extendían debajo. Este descubrimiento transformó la cosmología de una ciencia que estudiaba principalmente luz y materia visible, a una disciplina que debía confrontar la realidad de un universo dominado por lo invisible. Los astrofísicos tuvieron que reescribir sus ecuaciones, reconsiderar sus modelos de formación galáctica y admitir que habían estado estudiando solo una pequeña fracción de la realidad física. La materia oscura no era simplemente un detalle curioso, era el componente arquitectónico principal del universo, el andamio invisible sobre el cual se construyó toda la estructura cósmica que observamos. Pero había algo más en estos datos pioneros, algo que pasaría desapercibido durante años. Los patrones de distribución que Zwicky y Rubin habían documentado sugerían que la materia oscura evitaba las regiones más densas. Prefería los suburbios galácticos a los centros urbanos cósmicos. Esta tendencia, apenas perceptible en aquellos primeros estudios, contendría la clave para entender por qué el núcleo de la Vía Láctea estaría perpetuamente vacío de esta sustancia fantasmal. Para entender verdaderamente qué es la materia oscura, debemos abandonar nuestras intuiciones cotidianas sobre cómo funciona la materia. No es un gas oscuro que simplemente no brilla. No son planetas fríos ni estrellas apagadas flotando en la oscuridad. No es polvo cósmico ni agujeros negros dispersos por el espacio. La materia oscura es algo fundamentalmente diferente, una forma de materia que interactúa con el universo casi exclusivamente a través de la gravedad. Es como un fantasma cósmico que puede atravesar paredes de materia ordinaria sin inmutarse, invisible e intangible, pero cuya presencia gravitacional moldea la arquitectura misma del cosmos. Los científicos han determinado que la materia oscura constituye aproximadamente el 85%
de toda la materia del universo. Piensa en eso por un momento. Todo lo que hemos observado con nuestros telescopios más potentes, desde las galaxias más distantes hasta las estrellas más cercanas, representa solo el 15% restante. Es como si hubiéramos estado viviendo en una casa donde solo podemos ver 3 habitaciones, ignorando que existen otras 17 habitaciones invisibles que determinan la estructura completa del edificio. Esta proporción abrumadora significa que la materia oscura no es una anomalía menor o un detalle curioso. Es el componente dominante que dicta cómo evoluciona y se estructura el universo. La materia oscura actúa como el pegamento gravitacional invisible que mantiene unidas las galaxias. Sin ella, las estrellas en las regiones externas de las galaxias espirales se dispersarían al espacio, lanzadas por sus propias velocidades orbitales. Los cúmulos de galaxias se desintegrarían, incapaces de mantener su cohesión gravitacional. La estructura a gran escala del universo, esa red cósmica de filamentos y vacíos que los astrónomos han mapeado, simplemente no existiría. La materia oscura proporcionó los pozos gravitacionales donde la materia ordinaria pudo colapsar y formar las primeras estrellas y galaxias después del Big Bang. Sin este andamio invisible, el universo sería un lugar radicalmente diferente, probablemente sin las estructuras complejas necesarias para que existiera la vida. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante. Aunque la materia oscura interactúa gravitacionalmente, no emite, absorbe ni refleja luz electromagnética de ningún tipo. No produce rayos X, ondas de radio, luz infrarroja o cualquier otra forma de radiación electromagnética. Esto la hace completamente invisible para todos nuestros telescopios convencionales, sin importar cuán potentes sean. Los científicos solo pueden detectar su presencia indirectamente, observando cómo su gravedad afecta a la materia visible y a la luz que pasa cerca de ella. Es como intentar estudiar el viento sin poder verlo directamente, solo observando cómo mueve las hojas de los árboles y las nubes en el cielo. Las teorías más aceptadas sugieren que la materia oscura está compuesta de partículas subatómicas aún no descubiertas que apenas interactúan con la materia ordinaria. Los físicos las han denominado WIMPs, siglas en inglés para partículas masivas de interacción débil. Estas partículas hipotéticas tendrían masa y, por tanto, ejercerían atracción gravitacional, pero pasarían a través de la materia ordinaria como si no existiera. En este preciso momento, miles de millones de estas partículas podrían estar atravesando tu cuerpo, la Tierra, y saliendo por el otro lado sin dejar rastro alguno. Es una idea desconcertante que desafía nuestra comprensión intuitiva de lo que significa que algo sea real y físico. La distribución de la materia oscura en el universo sigue patrones específicos que los astrofísicos han podido mapear con creciente precisión. Forma estructuras masivas llamadas halos de materia oscura que envuelven las galaxias, extendiéndose mucho más allá de los discos visibles de estrellas. Estos halos tienen formas aproximadamente esféricas, aunque ligeramente achatadas, y su densidad disminuye gradualmente desde regiones intermedias hacia las zonas más externas. Curiosamente, contrario a lo que podría esperarse, la densidad de materia oscura no aumenta indefinidamente hacia el centro de estos halos. Existe un perfil de densidad característico que los científicos han observado repetidamente en diferentes galaxias. Este comportamiento de la materia oscura, su tendencia a formar halos difusos,
en lugar de condensarse en núcleos densos, es fundamental para entender por qué no la encontramos en el centro de la Vía Láctea. La materia oscura no colapsa gravitacionalmente de la misma manera que la materia ordinaria, porque carece de un mecanismo crucial. No puede perder energía mediante radiación. Cuando la materia ordinaria colapsa, emite luz y calor, perdiendo energía cinética y permitiéndole compactarse más. La materia oscura, al no poder irradiar energía, mantiene su momento angular y permanece en órbitas más amplias. Es como la diferencia entre un gas que puede enfriarse y condensarse y partículas que mantienen perpetuamente su energía de movimiento. La telaraña invisible de materia oscura que permea el universo es tanto más extraña como más crucial de lo que podríamos imaginar. Define la estructura del cosmos a las escalas más grandes, determina cómo se forman y evolucionan las galaxias, y sin embargo permanece esquiva, resistiéndose a todos nuestros intentos de detección directa. Comprender sus propiedades y distribución no es solo un ejercicio académico, es desentrañar el 95% de la realidad física que nos rodea, esa vasta porción del universo que permanece oculta tras un velo de invisibilidad gravitacional. El centro de la Vía Láctea es posiblemente el lugar más extremo y fascinante de nuestra galaxia. Ubicado a aproximadamente 26.000 años luz de nuestro sistema solar, en la dirección de la constelación de Sagitario, este núcleo galáctico es un laboratorio natural donde las leyes de la física se ponen a prueba en condiciones que nunca podríamos reproducir en la Tierra. La densidad estelar allí es tan extraordinaria que si viviéramos en un planeta cerca del centro galáctico, nuestro cielo nocturno estaría iluminado por millones de estrellas brillantes, tan cercanas entre sí que la noche prácticamente no existiría. Sería un espectáculo de luz perpetua, donde las estrellas parecerían joyas resplandecientes, suspendidas a distancias increíblemente cortas. En el corazón absoluto de este tumulto estelar reside Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a aproximadamente millones de veces la masa de nuestro Sol. Este monstruo gravitacional domina completamente su entorno, curvando el espacio-tiempo a su alrededor, de maneras que Albert Einstein apenas podría haber imaginado cuando formuló su teoría de la relatividad general. Las estrellas más cercanas a Sagitario A orbitan a velocidades vertiginosas, algunas completando una órbita completa en apenas 11 años y alcanzando velocidades que superan el 2% de la velocidad de la luz. Estas velocidades extremas proporcionaron la evidencia definitiva de que algo increíblemente masivo y compacto ocupaba el centro galáctico. La región inmediatamente alrededor de Sagitario A es un entorno hostil e hiperdinámico. La radiación de alta energía proveniente de la materia que ocasionalmente cae hacia el agujero negro baña constantemente el área. Los campos magnéticos intensos se retuercen y reconectan violentamente. Las fuerzas de marea gravitacionales son tan extremas que cualquier objeto que se acerque demasiado sería literalmente desgarrado por la diferencia de atracción gravitacional entre su lado más cercano y más lejano al agujero negro. Este proceso, conocido como espaguetificación, convertiría incluso una estrella masiva en un delgado chorro de plasma antes de que cruzara el horizonte de eventos. Es un recordatorio sobrecogedor del poder absoluto que ejerce la gravedad en sus manifestaciones más extremas. Pero Sagitario A no está solo en este vecindario cósmico denso. El bulbo galáctico, esa región esférica en el centro de la Vía Láctea,
contiene aproximadamente 10.000 millones de estrellas comprimidas en un volumen relativamente pequeño. La densidad estelar aquí es millones de veces mayor que en nuestro vecindario solar. Mientras que la estrella más cercana a nuestro Sol está a más de años luz de distancia, en el centro galáctico las estrellas pueden estar separadas por distancias de apenas semanas luz. Esto crea un ambiente donde las interacciones gravitacionales entre estrellas son frecuentes, donde los encuentros cercanos pueden alterar órbitas planetarias y donde el cielo estaría perpetuamente iluminado por la luz combinada de millones de soles cercanos. Las condiciones físicas en el núcleo galáctico incluyen temperaturas que oscilan entre extremos sorprendentes. Existen nubes de gas molecular con temperaturas de apenas decenas de grados por encima del cero absoluto, flotando a escasos años luz de regiones donde el gas alcanza millones de grados debido a ondas de choque y radiación intensa. Esta yuxtaposición de temperaturas extremas crea un ambiente complejo donde múltiples procesos físicos ocurren simultáneamente. Las nubes moleculares densas forman nuevas estrellas a un ritmo acelerado, mientras que las estrellas masivas de generaciones anteriores explotan como supernovas, inyectando energía y elementos pesados en el medio interestelar circundante. La observación del centro galáctico presenta desafíos únicos para los astrónomos. Enormes nubes de polvo interestelar bloquean la luz visible, haciendo imposible observar directamente el núcleo en longitudes de onda ópticas. Es como intentar ver a través de una cortina de humo cósmico que se extiende por miles de años luz. Los científicos deben utilizar observaciones en infrarrojo, ondas de radio y rayos X para penetrar esta barrera y estudiar lo que ocurre en el corazón de nuestra galaxia. Estas observaciones en múltiples longitudes de onda han revelado un paisaje complejo de filamentos magnéticos, nubes de gas en movimiento turbulento y poblaciones estelares de diferentes edades y composiciones químicas. El centro galáctico también alberga estructuras misteriosas que desafían explicaciones simples. Existe un grupo peculiar de estrellas masivas, jóvenes orbitando muy cerca de Sagitario A, en un lugar donde la formación estelar debería ser prácticamente imposible, debido a las fuerzas de marea del agujero negro. Los astrónomos todavía debaten cómo estas estrellas llegaron allí. ¿Se formaron en otro lugar y migraron hacia el centro? ¿O existe algún mecanismo desconocido que permite su formación in situ? Además, se han detectado estructuras de gas caliente y filamentos magnéticos que se extienden por cientos de años luz, cuyo origen y naturaleza exacta permanecen como temas de investigación activa. Este ambiente extraordinario, con su agujero negro supermasivo, su densidad estelar extrema, sus campos gravitacionales intensos y su actividad dinámica constante, establece el escenario perfecto para entender por qué la materia oscura no puede acumularse allí. Las mismas características que hacen del centro galáctico un lugar tan fascinante para estudiar son precisamente las que lo convierten en un entorno inhóspito para la concentración de materia oscura. El caos gravitacional, las interacciones múltiples y la influencia dominante de Sagitario A crean condiciones que dispersan activamente cualquier acumulación potencial de estas partículas fantasmales. Durante décadas, los astrofísicos operaron bajo una suposición aparentemente razonable. La materia oscura debería seguir las mismas reglas básicas de concentración gravitacional que la materia ordinaria. Según esta lógica, los lugares con mayor densidad de materia visible también deberían albergar
las mayores concentraciones de materia oscura. El centro de la Vía Láctea, con su agujero negro supermasivo y su densidad estelar extrema, parecía el candidato perfecto para encontrar enormes cantidades de esta sustancia invisible. Los modelos teóricos iniciales predecían que el núcleo galáctico actuaría como un sumidero gravitacional, acumulando materia oscura en cantidades masivas a lo largo de miles de millones de años. Era una predicción elegante, matemáticamente sólida y completamente equivocada. Los primeros modelos computacionales de formación galáctica pintaban un cuadro muy específico sobre cómo debería distribuirse la materia oscura. Estos modelos, conocidos como perfiles de densidad, sugerían que la concentración de materia oscura aumentaría dramáticamente hacia el centro de las galaxias, siguiendo lo que los físicos llaman un perfil cúspide. En términos simples, esto significaba que mientras más te acercaras al núcleo galáctico, más densa debería volverse la materia oscura, potencialmente alcanzando densidades extraordinarias en las regiones centrales. Las ecuaciones gravitacionales básicas respaldaban esta expectativa. La gravedad atrae todo hacia el centro, y cuanto más masa tienes, más fuerte es la atracción. Parecía inevitable que la materia oscura formara un núcleo denso en el corazón de cada galaxia. Pero cuando los astrónomos finalmente desarrollaron las técnicas observacionales necesarias para probar estas predicciones, encontraron algo completamente inesperado. Las mediciones de las curvas de rotación en las regiones internas de las galaxias no mostraban la señal característica de una concentración masiva de materia oscura en el centro. Los estudios de lentes gravitacionales, que utilizan la curvatura de la luz para mapear la distribución de masa, confirmaban la misma historia desconcertante. El perfil de densidad de la materia oscura no seguía la cúspide pronunciada predicha por los modelos, sino que mostraba lo que los científicos llaman un perfil de núcleo, una región central donde la densidad de materia oscura permanecía relativamente constante o incluso disminuía ligeramente. Esta discrepancia entre teoría y observación se conoció como el problema del núcleo cúspide y se convirtió en uno de los desafíos más persistentes de la cosmología moderna. No era un detalle menor o un error de medición aislado. Observación tras observación confirmaba que la materia oscura simplemente no se concentraba en los centros galácticos como debería. En el caso específico de la Vía Láctea, los datos eran particularmente claros. El seguimiento detallado de las órbitas estelares alrededor de Sagitario A permitió a los científicos calcular con precisión extraordinaria cuánta masa invisible debería estar presente en el núcleo galáctico si las predicciones teóricas fueran correctas. Los resultados fueron inequívocos. Había mucha menos materia oscura de la esperada, si es que había alguna cantidad significativa. Lo fascinante de esta paradoja es que la ausencia de materia oscura en el centro no era lo único extraño. Los científicos también observaron que las galaxias enanas, esas pequeñas galaxias satélite que orbitan alrededor de galaxias más grandes como la Vía Láctea, mostraban el mismo patrón. Estas galaxias diminutas tienen muy poca materia ordinaria, pero están dominadas gravitacionalmente por la materia oscura, lo que las convierte en laboratorios ideales para estudiar sus propiedades, y en todas ellas el mismo patrón se repetía. La materia oscura evitaba concentrarse en los núcleos, manteniéndose distribuida en halos más difusos. Era como si existiera alguna fuerza o mecanismo desconocido
que activamente prevenía la acumulación central de materia oscura. Los teóricos propusieron múltiples explicaciones para resolver esta paradoja. Algunos sugirieron que quizás la materia oscura tenía propiedades de autointeracción que no habíamos considerado, permitiendo que las partículas oscuras se dispersaran entre sí de formas sutiles. Otros argumentaron que los procesos astrofísicos violentos, como las explosiones de supernovas y los vientos estelares intensos, podrían estar expulsando la materia oscura de las regiones centrales a lo largo del tiempo. Había incluso propuestas más radicales que sugerían que nuestras teorías sobre la gravedad podrían necesitar modificaciones en escalas galácticas. Cada explicación tenía sus méritos y sus problemas, y el debate se intensificó a medida que más datos observacionales se acumulaban. El momento de reconocimiento llegó gradualmente, conforme los científicos refinaban sus modelos y observaciones. No se trataba de un único mecanismo simple, sino de una combinación compleja de efectos físicos que conspiraban para mantener el centro galáctico libre de concentraciones masivas de materia oscura. La influencia gravitacional del agujero negro supermasivo jugaba un papel crucial. Las interacciones dinámicas entre millones de estrellas en el bulbo galáctico contribuían significativamente. Los procesos de formación estelar y las explosiones de supernovas añadían energía al sistema de formas que afectaban la distribución de materia oscura. Y fundamentalmente, las propiedades intrínsecas de la materia oscura misma, su incapacidad de perder energía mediante radiación, determinaban cómo podía o no podía colapsar gravitacionalmente. Esta paradoja transformó nuestra comprensión de cómo funciona la materia oscura en entornos galácticos reales. Ya no podíamos tratarla como una sustancia inerte que simplemente seguía pasivamente la gravedad de la materia visible. La materia oscura tenía su propia física, sus propias reglas de distribución, y su ausencia en ciertos lugares era tan informativa como su presencia en otros. El centro vacío de la Vía Láctea no era una anomalía embarazosa, era una ventana hacia la verdadera naturaleza de la sustancia más abundante del universo. Detectar algo que no emite luz, no la absorbe, y apenas interactúa con la materia ordinaria, presenta uno de los desafíos más ingeniosos de la astrofísica moderna. Los científicos no pueden simplemente apuntar un telescopio hacia el centro de la Vía Láctea y fotografiar la materia oscura como lo harían con una estrella o una galaxia. En cambio, deben actuar como detectives cósmicos, buscando las huellas gravitacionales que esta sustancia invisible deja en el tejido del espacio-tiempo. Es como intentar estudiar un depredador invisible, observando únicamente las perturbaciones que crea en su entorno, las ramas que se mueven, las hojas que caen, los animales que huyen. La materia oscura se revela no por lo que es, sino por lo que hace. El método más fundamental para detectar materia oscura es el análisis de las curvas de rotación galáctica, la técnica que Vera Rubin perfeccionó en los años 70. Los astrónomos miden cuidadosamente la velocidad a la que las estrellas y el gas orbitan alrededor del centro galáctico a diferentes distancias. Utilizando las leyes de Newton y Einstein sobre la gravedad, pueden calcular cuánta masa total debe estar presente para producir esas velocidades orbitales observadas. Cuando comparan esta masa dinámica con la cantidad de materia visible que pueden contar directamente, la diferencia revela la presencia de materia oscura. En el caso del centro galáctico, este método permite a los científicos pesar con precisión extraordinaria
todo lo que orbita cerca de Sagitario A, incluyendo cualquier contribución potencial de materia oscura. Las lentes gravitacionales proporcionan otra herramienta poderosa para mapear la distribución de materia oscura. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la masa curva el espacio-tiempo, y esta curvatura desvía la trayectoria de la luz que pasa cerca. Cuando observamos galaxias distantes, cuya luz pasa cerca de concentraciones masivas de materia en su camino hacia nosotros, vemos imágenes distorsionadas, magnificadas o incluso múltiples de la misma galaxia. El grado de distorsión depende directamente de cuánta masa total está presente, incluyendo la materia oscura invisible. Los astrónomos pueden reconstruir mapas detallados de la distribución de masa, analizando cuidadosamente estos patrones de distorsión. Cuando aplican esta técnica al estudio del centro galáctico y sus alrededores, pueden determinar si existe una concentración masiva de materia oscura en el núcleo. Los estudios de dinámica estelar en el bulbo galáctico ofrecen otra ventana hacia la materia oscura central. Los astrónomos rastrean los movimientos de millones de estrellas individuales, midiendo sus velocidades en 3 dimensiones. Estas estrellas actúan como trazadores de prueba, respondiendo al campo gravitacional total producido por toda la masa presente, visible e invisible. Utilizando modelos computacionales sofisticados, los científicos pueden simular cómo deberían moverse estas estrellas bajo diferentes distribuciones de materia oscura. Comparando las simulaciones con las observaciones reales, pueden descartar o confirmar la presencia de concentraciones masivas de materia oscura en regiones específicas. Los resultados de estos estudios han sido consistentes y sorprendentes. No hay evidencia de la acumulación masiva de materia oscura que los modelos tempranos predecían para el núcleo galáctico. Las búsquedas de señales de aniquilación de materia oscura representan un enfoque completamente diferente. Algunos modelos teóricos predicen que cuando 2 partículas de materia oscura colisionan, pueden aniquilarse mutuamente y producir rayos gamma de alta energía. Si existiera una concentración densa de materia oscura en el centro de la Vía Láctea, esperaríamos ver un exceso de emisión de rayos gamma proveniente de esa región. Telescopios espaciales especializados han buscado meticulosamente esta señal durante años, aunque han detectado algunas anomalías intrigantes que todavía se están investigando. No han encontrado la señal fuerte y clara que esperaríamos si hubiera una concentración masiva de materia oscura aniquilándose en el núcleo galáctico. Esta ausencia de señal es otra pieza del rompecabezas que apunta hacia la misma conclusión desconcertante. Los experimentos de detección directa de materia oscura, aunque no observan específicamente el centro galáctico, proporcionan información complementaria crucial. Estos detectores ultrasensibles, instalados en laboratorios subterráneos profundos para evitar interferencias, buscan las rarísimas colisiones entre partículas de materia oscura del halo galáctico y núcleos atómicos en el detector. Aunque estos experimentos buscan partículas que atraviesan la Tierra desde todas direcciones, los resultados ayudan a los teóricos a comprender las propiedades de interacción de la materia oscura. Hasta ahora, décadas de búsqueda no han producido una detección definitiva, lo que restringe severamente qué tipos de partículas podrían constituir la materia oscura y cómo deberían distribuirse en entornos de alta densidad como el núcleo galáctico. La combinación de todos estos métodos de detección indirecta pinta un cuadro consistente y robusto. Cada técnica, utilizando principios físicos completamente diferentes,
llega a la misma conclusión inquietante. El centro de la Vía Láctea no alberga las concentraciones masivas de materia oscura que los modelos teóricos tempranos predecían. Las curvas de rotación no las requieren. Las lentes gravitacionales no las detectan. La dinámica estelar no las necesita para explicar los movimientos observados. Las búsquedas de aniquilación no encuentran sus señales características. Es un consenso científico construido sobre múltiples líneas de evidencia independientes, cada una reforzando las conclusiones de las otras. La materia oscura está jugando al escondite en el cosmos, pero ahora sabemos exactamente dónde no está escondida. Sagitario A no es simplemente un objeto masivo que ocupa el centro de nuestra galaxia. Es una fuerza de la naturaleza que distorsiona profundamente el espacio-tiempo a su alrededor, creando un entorno donde las reglas normales de la física orbital se vuelven extremadamente complejas. Con una masa equivalente a millones de soles comprimidos en una región más pequeña que la órbita de Mercurio, este agujero negro supermasivo ejerce una influencia gravitacional tan intensa que transforma completamente la dinámica de todo lo que se atreve a acercarse. Para la materia oscura, que interactúa con el universo casi exclusivamente a través de la gravedad, Sagitario A representa una perturbación masiva imposible de ignorar. Su presencia altera fundamentalmente cómo las partículas de materia oscura pueden moverse y acumularse en las regiones centrales de la galaxia. La forma en que un agujero negro supermasivo dispersa la materia oscura es un proceso fascinante que combina mecánica orbital compleja con efectos relativistas. Imagina a partículas de materia oscura orbitando en el halo galáctico, siguiendo trayectorias relativamente estables a grandes distancias del centro. A medida que estas órbitas evolucionan con el tiempo, debido a interacciones gravitacionales con estrellas y nubes de gas, algunas partículas ocasionalmente pierden momento angular y comienzan a caer hacia el núcleo galáctico. En un escenario sin agujero negro supermasivo, estas partículas podrían acumularse gradualmente en el centro, aumentando la densidad de materia oscura con el tiempo. Pero la presencia de Sagitario A cambia drásticamente este guión. Cuando las partículas de materia oscura se aproximan al agujero negro, encuentran un campo gravitacional extremadamente no uniforme. La diferencia de atracción gravitacional entre el lado más cercano y el más lejano de cualquier órbita se vuelve significativa, creando lo que los físicos llaman fuerzas de marea. Estas fuerzas no solo afectan a objetos grandes como estrellas, que pueden ser literalmente desgarradas, sino también a las órbitas de partículas individuales de materia oscura. Las trayectorias se vuelven caóticas e impredecibles, con pequeñas perturbaciones amplificándose rápidamente. El resultado es que muchas partículas que podrían haber permanecido en órbitas estables alrededor del centro galáctico son en cambio dispersadas hacia órbitas más amplias o incluso eyectadas completamente de la región central. Pero hay un mecanismo aún más efectivo en juego, lo que los astrofísicos llaman dispersión gravitacional. Sagitario A no está quieto en el espacio, sino que oscila ligeramente en respuesta a las fuerzas gravitacionales de las estrellas masivas que orbitan cerca de él. Estas oscilaciones, aunque pequeñas en términos absolutos, son significativas cuando consideramos la masa inmensa del agujero negro. Cada vez que el agujero negro se mueve, arrastra consigo el tejido del espacio-tiempo, creando ondulaciones gravitacionales que afectan las órbitas de todo lo que hay alrededor.
Para las partículas de materia oscura que pasan cerca, estas perturbaciones actúan como una especie de máquina de dispersión cósmica, constantemente agitando y redistribuyendo las partículas que intentan acumularse. El proceso de calentamiento dinámico añade otra capa de complejidad. Cuando hablamos de temperatura en el contexto de materia oscura, no nos referimos a calor térmico convencional, sino a la energía cinética promedio de las partículas, su velocidad de movimiento. En un sistema gravitacional, las interacciones pueden transferir energía entre diferentes componentes. Las estrellas masivas que orbitan cerca de Sagitario A interactúan gravitacionalmente con las partículas de materia oscura que pasan cerca, en un proceso similar al de bolas de billar cósmicas. Estas interacciones tienden a aumentar la velocidad de las partículas de materia oscura más ligeras, calentándolas dinámicamente. Partículas más rápidas tienen órbitas más amplias y energéticas, lo que significa que son menos propensas a permanecer confinadas en la región central densa. Las simulaciones por computadora han demostrado este proceso con notable claridad. Los astrofísicos pueden modelar la evolución de millones de partículas de materia oscura durante miles de millones de años de evolución galáctica, incluyendo los efectos del agujero negro supermasivo, las estrellas en el bulbo y todas las interacciones gravitacionales relevantes. Una y otra vez, estos modelos muestran el mismo resultado. Inicialmente, podría formarse una concentración modesta de materia oscura cerca del centro, pero con el tiempo, la influencia del agujero negro y el ambiente dinámico circundante dispersan efectivamente esta acumulación. Es como intentar apilar arena en el fondo del océano durante una tormenta. Las corrientes constantes redistribuyen continuamente el material tan rápido como intenta acumularse. Existe incluso la posibilidad de que Sagitario A Inam consuma directamente algunas partículas de materia oscura que se acercan demasiado, aunque este efecto es relativamente menor. Las partículas que cruzan el horizonte de eventos del agujero negro son removidas permanentemente del universo observable, añadiendo su masa infinitesimal al agujero negro. Sin embargo, dada la sección transversal extremadamente pequeña del horizonte de eventos comparada con el volumen del núcleo galáctico y la baja densidad inherente de la materia oscura, incluso en regiones relativamente concentradas, este proceso de acreción directa es insignificante comparado con los efectos de dispersión dinámica. El agujero negro no necesita devorar la materia oscura para mantener el centro galáctico libre de ella. Simplemente la dispersa con su presencia gravitacional dominante. La ironía es deliciosa. El objeto más masivo y gravitacionalmente poderoso de nuestra galaxia no atrae y concentra la materia oscura como podríamos esperar ingenuamente, sino que actúa como una barrera efectiva contra su acumulación. Sagitario A es simultáneamente el ancla gravitacional de la Vía Láctea y el guardián que mantiene su núcleo libre de concentraciones masivas de materia oscura. El bulbo galáctico es uno de los ambientes más densamente poblados del universo conocido. Aproximadamente 10.000 millones de estrellas están comprimidas en una región que, aunque vasta en términos humanos, es increíblemente compacta en escalas galácticas. La separación promedio entre estrellas en esta región es 1000 veces menor que en nuestro vecindario solar, creando un entorno donde los encuentros cercanos entre estrellas no son eventos raros, sino ocurrencias relativamente frecuentes. Esta densidad extrema no solo crea un espectáculo visual espectacular,
sino que también genera un caos gravitacional que afecta profundamente cualquier intento de la materia oscura de acumularse en órbitas estables. Cada estrella es un pozo gravitacional en miniatura y con miles de millones de ellas moviéndose en trayectorias complejas. El campo gravitacional total se convierte en un paisaje dinámico y turbulento. Las interacciones gravitacionales en el bulbo galáctico operan en múltiples escalas temporales. A corto plazo, los encuentros cercanos entre estrellas individuales pueden alterar dramáticamente las órbitas de ambas. Cuando dos estrellas pasan suficientemente cerca una de otra, intercambian momento y energía a través de la gravedad, un proceso llamado dispersión gravitacional de dos cuerpos. Para las estrellas masivas involucradas, estos encuentros pueden cambiar ligeramente sus trayectorias, pero para las partículas de materia oscura que orbitan en el mismo espacio, estos encuentros tienen consecuencias mucho más significativas. Una partícula de materia oscura que pasa cerca de una estrella puede recibir un impulso gravitacional que cambia radicalmente su órbita, lanzándola hacia el exterior del bulbo o alterando su trayectoria de formas impredecibles. El proceso de relajación gravitacional de dos cuerpos es particularmente efectivo para dispersar materia oscura en ambientes densos. Imagina una partícula de materia oscura orbitando en el núcleo galáctico, rodeada por millones de estrellas que constantemente pasan cerca de ella. Cada encuentro, aunque individualmente pequeño en su efecto, contribuye a una acumulación gradual de perturbaciones. Con el tiempo, estos pequeños empujones gravitacionales se suman y la órbita original de la partícula se vuelve irreconocible. Es similar a cómo un barco en el océano es gradualmente desviado de su curso por las olas. Cada ola individual causa solo un pequeño cambio, pero después de miles de olas, el barco puede terminar muy lejos de su trayectoria original. En el caso de la materia oscura en el bulbo galáctico, estas perturbaciones acumulativas tienden a aumentar la energía orbital de las partículas, empujándolas hacia órbitas más amplias y alejándolas del núcleo denso. Pero hay efectos gravitacionales aún más sutiles en juego. El campo gravitacional en el bulbo galáctico no es estático, sino que fluctúa constantemente debido al movimiento colectivo de miles de millones de estrellas. Estas fluctuaciones crean lo que los físicos llaman un potencial gravitacional dependiente del tiempo. Para una partícula de materia oscura tratando de mantener una órbita estable, esto es como intentar caminar sobre una superficie que constantemente cambia de forma bajo tus pies. Las resonancias orbitales, donde la frecuencia orbital de una partícula coincide con las frecuencias de las fluctuaciones del campo gravitacional, pueden ser particularmente destructivas para órbitas estables. Cuando se produce una resonancia, pequeñas perturbaciones se amplifican dramáticamente y órbitas que parecían seguras pueden desestabilizarse rápidamente. La formación estelar continua en el bulbo galáctico añade otra fuente de perturbación dinámica. Aunque la tasa de formación de nuevas estrellas en esta región es menor que en épocas anteriores de la historia galáctica, todavía ocurre, especialmente en regiones específicas donde nubes moleculares densas colapsan bajo su propia gravedad. Cuando se forman nuevas estrellas masivas, viven vidas cortas pero intensas, terminando en explosiones de supernova después de apenas unos pocos millones de años. Estas supernovas inyectan enormes cantidades de energía en el medio circundante, creando ondas de choque
que se propagan a través del gas interestelar. Aunque las partículas de materia oscura no interactúan directamente con estas ondas de choque, sí responden a los cambios en el campo gravitacional causados por la redistribución masiva de materia ordinaria que las supernovas provocan. Los cúmulos estelares que orbitan dentro del bulbo galáctico proporcionan otro mecanismo de perturbación. Estos grupos densos de estrellas, algunos conteniendo miles o incluso millones de miembros, actúan como proyectiles masivos moviéndose a través de la región central. Cuando un cúmulo estelar pasa cerca de una concentración de materia oscura, su gravedad colectiva puede causar perturbaciones significativas. Es como si una bola de boliche invisible pasara a través de un conjunto de partículas, dispersándolas en múltiples direcciones. La masa combinada del cúmulo, mucho mayor que la de una estrella individual, hace que estos encuentros sean particularmente efectivos para calentar y dispersar la materia oscura. El efecto acumulativo de todos estos procesos dinámicos es profundo y duradero. Durante los aproximadamente 10.000 millones de años que el bulbo galáctico ha existido en su forma actual, las perturbaciones gravitacionales han tenido tiempo más que suficiente para agitar completamente cualquier distribución inicial de materia oscura. Las simulaciones computacionales que siguen la evolución de partículas individuales de materia oscura a través de este ambiente caótico muestran un patrón claro. Con el tiempo, la densidad de materia oscura en las regiones centrales disminuye a medida que las partículas son dispersadas hacia órbitas más amplias y energéticas. No es que la materia oscura desaparezca del sistema galáctico, sino que es redistribuida desde el núcleo denso hacia el halo más difuso. La danza caótica de miles de millones de estrellas en el bulbo galáctico no es sólo un espectáculo cósmico impresionante, sino un mecanismo fundamental que mantiene el centro de nuestra galaxia libre de concentraciones masivas de materia oscura. Cada estrella, con su gravedad individual, contribuye a un efecto colectivo que transforma el núcleo galáctico en un ambiente hostil para la acumulación de materia oscura, un lugar donde la turbulencia gravitacional reina suprema. Mientras el centro de la Vía Láctea permanece prácticamente vacío de materia oscura, las regiones externas de nuestra galaxia cuentan una historia completamente diferente. Extendiéndose mucho más allá del disco visible de estrellas, existe una estructura masiva e invisible conocida como el halo de materia oscura. Este halo envuelve toda la galaxia visible en una burbuja difusa que se extiende por cientos de miles de años luz, conteniendo aproximadamente 10 veces más masa que todas las estrellas, planetas y gas que podemos observar directamente. Es en estas regiones externas, lejos del caos gravitacional del núcleo, donde la materia oscura encuentra su verdadero hogar. La distribución no es uniforme ni aleatoria, sino que sigue un patrón específico que los astrofísicos han documentado meticulosamente a través de décadas de observaciones cuidadosas. El perfil de densidad de la materia oscura en el halo galáctico tiene una forma característica que desafía nuestras intuiciones iniciales. En lugar de concentrarse hacia el centro, como podríamos esperar de cualquier sustancia dominada por la gravedad, la densidad de materia oscura alcanza su valor máximo a una distancia intermedia del núcleo galáctico, típicamente entre 10.000 y 30.000 años luz del centro. Desde ese punto, la densidad disminuye gradualmente tanto hacia el exterior como hacia el interior. Esta distribución crea lo que los científicos llaman un perfil de densidad de núcleo,
donde las regiones centrales tienen una densidad relativamente baja y constante. Es como si la materia oscura prefiriera los suburbios galácticos, evitando tanto el bullicioso centro urbano como las regiones rurales más alejadas. Las razones de esta distribución peculiar se relacionan directamente con las propiedades fundamentales de la materia oscura. A diferencia de la materia ordinaria, que puede perder energía eficientemente mediante radiación electromagnética, la materia oscura no tiene manera de disipar su energía cinética. Cuando el gas ordinario colapsa gravitacionalmente, los átomos colisionan entre sí, se calientan y luego irradian esa energía como luz, permitiendo que el gas se enfríe y colapse aún más. Este proceso de enfriamiento radiativo es lo que permite que la materia ordinaria forme estructuras densas como estrellas y planetas. La materia oscura, al carecer de este mecanismo, no puede colapsar de la misma manera. Las partículas de materia oscura mantienen perpetuamente su energía orbital, lo que las mantiene en órbitas más amplias y difusas. Las observaciones de galaxias enanas satélite proporcionan algunas de las evidencias más claras de cómo se distribuye realmente la materia oscura. Estas pequeñas galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea son dominadas casi completamente por materia oscura, con muy poca materia ordinaria presente. Esto las convierte en laboratorios naturales ideales para estudiar las propiedades puras de la materia oscura sin la complicación de grandes cantidades de gas y estrellas. Cuando los astrónomos mapean la distribución de materia oscura en estas galaxias enanas, utilizando las velocidades de sus pocas estrellas, encuentran invariablemente el mismo patrón: halos difusos con núcleos de densidad relativamente baja. Nunca observan las concentraciones centrales masivas que los modelos más simples predecirían. La estructura del halo de materia oscura no es perfectamente esférica ni estática. Las simulaciones computacionales más avanzadas muestran que estos halos tienen formas ligeramente achatadas, más parecidas a balones de rugby que a esferas perfectas. Además, están repletos de subestructuras, pequeños grumos y corrientes de materia oscura, que son los remanentes de galaxias enanas más pequeñas que fueron desgarradas y absorbidas por la Vía Láctea durante su historia. Estas subestructuras orbitan dentro del halo principal, añadiendo complejidad a la distribución general. Algunas de estas corrientes de materia oscura pasan incluso a través de nuestro vecindario solar, aunque su densidad es tan baja que su efecto gravitacional es completamente despreciable para el movimiento de nuestro sistema solar. Los estudios de microlentes gravitacionales han permitido a los científicos sondear la estructura del halo de materia oscura con detalles sin precedentes. Cuando un objeto masivo pasa directamente entre nosotros y una estrella distante, su gravedad puede actuar como una lente, magnificando temporalmente el brillo de la estrella de fondo. Monitoreando millones de estrellas simultáneamente, los astrónomos pueden detectar estos eventos de magnificación y utilizar su frecuencia y características para inferir propiedades sobre la distribución de masa en el halo galáctico. Estos estudios confirman que la mayor parte de la masa del halo está distribuida de forma difusa, consistente con estar compuesta de partículas de materia oscura en lugar de objetos compactos como agujeros negros primordiales o enanas marrones. La preferencia de la materia oscura por las regiones externas tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la formación y evolución galáctica. El halo de materia oscura se formó primero en la historia temprana del universo, proporcionando los pozos gravitacionales
donde posteriormente el gas ordinario pudo caer y formar estrellas. El disco visible de la Vía Láctea que vemos hoy es, en cierto sentido, un huésped en una estructura mucho más grande de materia oscura que ya existía. Esta secuencia temporal explica por qué la materia oscura está distribuida de forma tan diferente a las estrellas. Se estableció primero, y la materia ordinaria simplemente siguió su guía gravitacional, pero con la capacidad adicional de colapsar en estructuras mucho más densas. El contraste entre el núcleo galáctico vacío y el halo externo rico en materia oscura no es una anomalía o un fallo en nuestra comprensión, sino una característica fundamental de cómo la materia oscura estructura el universo. Los halos difusos no son lugares donde la materia oscura terminó por accidente, sino los únicos lugares donde puede existir establemente en cantidades significativas. El centro galáctico, con toda su masa visible concentrada y su caos dinámico, es simplemente demasiado turbulento, demasiado activo gravitacionalmente para permitir que la materia oscura se acumule. Los suburbios tranquilos del halo galáctico, por el contrario, proporcionan el ambiente perfecto donde esta sustancia fantasmal puede residir sin perturbaciones, envolviendo silenciosamente nuestra galaxia en su abrazo invisible. Las supercomputadoras más poderosas del mundo dedican millones de horas de procesamiento a recrear digitalmente la formación y evolución de galaxias. Estas simulaciones cosmológicas no son simples animaciones o visualizaciones artísticas, sino experimentos numéricos rigurosos que resuelven las ecuaciones fundamentales de la física para miles de millones de partículas interactuantes. Los astrofísicos computacionales programan las leyes de la gravedad, la hidrodinámica del gas, los procesos de formación estelar, las explosiones de supernovas y decenas de otros fenómenos físicos relevantes. Luego, arrancan estas simulaciones con condiciones iniciales basadas en el universo temprano, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, y observan cómo evolucionan durante miles de millones de años simulados. El resultado son galaxias virtuales que pueden compararse directamente con observaciones reales. Las primeras generaciones de simulaciones de formación galáctica produjeron resultados desconcertantes que no coincidían con las observaciones. Cuando los científicos incluían solo materia oscura en sus modelos, las galaxias simuladas desarrollaban núcleos densos de materia oscura, exactamente lo que las observaciones reales no mostraban. Este desajuste, conocido como el problema del núcleo cúspide, persistió durante años y generó un intenso debate en la comunidad astrofísica. Algunos científicos cuestionaron si las propiedades fundamentales de la materia oscura necesitaban ser revisadas. Otros sugirieron que quizás las simulaciones simplemente no tenían suficiente resolución para capturar los detalles importantes. La respuesta, como frecuentemente ocurre en ciencia, resultó ser más sutil y reveladora de lo que cualquiera había anticipado. El avance decisivo llegó cuando los investigadores comenzaron a incluir los efectos de la materia ordinaria con mucho mayor detalle en sus simulaciones. Las versiones anteriores habían tratado el gas, las estrellas y la materia oscura de forma relativamente simplificada. Pero las nuevas simulaciones de alta resolución modelaban cuidadosamente cómo el gas se enfría y colapsa, cómo se forman las estrellas, cómo explotan como supernovas y, crucialmente, cómo estos procesos violentos inyectan energía de vuelta al medio circundante. Estos eventos de retroalimentación estelar, como los llaman los
astrofísicos, resultaron ser fundamentales. Las explosiones de supernovas y los vientos estelares intensos no solo afectan al gas ordinario, sino que también perturban gravitacionalmente la distribución de materia oscura cercana. Las simulaciones modernas más sofisticadas, con nombres evocadores como Illustris, Eagle y Fire, reproducen con precisión notable las propiedades observadas de galaxias reales. Estas simulaciones incluyen miles de millones de partículas y requieren semanas o meses de tiempo de cómputo en los sistemas de supercomputación más avanzados disponibles. Cuando los científicos analizan la distribución de materia oscura en las galaxias simuladas que emergen de estos cálculos, encuentran algo extraordinario. Los núcleos de materia oscura, densos predichos por modelos más simples, no se forman. En cambio, las galaxias virtuales muestran perfiles de densidad de materia oscura con núcleos relativamente planos, coincidiendo hermosamente con lo que las observaciones reales indican. La materia oscura en estas simulaciones es dispersada desde las regiones centrales, por los mismos procesos dinámicos violentos que ocurren en galaxias reales. Los detalles de cómo estos procesos de retroalimentación afectan la distribución de materia oscura son fascinantes. Cuando múltiples supernovas explotan en rápida sucesión en el núcleo de una galaxia joven, crean ondas de choque poderosas que empujan el gas hacia afuera. Este movimiento masivo y repentino de materia ordinaria cambia el campo gravitacional total, y la materia oscura responde a estos cambios. Es similar a cómo las olas en un estanque pueden hacer que un objeto flotante se mueva. Aunque las olas son agua y el objeto es diferente, el movimiento del agua afecta indirectamente la posición del objeto. En las galaxias, el movimiento violento del gas, causado por explosiones estelares, sacude gravitacionalmente la distribución de materia oscura, haciéndola expandirse y dispersarse desde el núcleo. Las simulaciones también revelaron la importancia crítica del agujero negro supermasivo central. Cuando los científicos incluyen en sus modelos el crecimiento y la actividad de agujeros negros supermasivos como Sagitario A, la dispersión de materia oscura desde el núcleo se vuelve aún más pronunciada. El agujero negro no necesita interactuar directamente con la materia oscura para afectar su distribución. Simplemente por ser el objeto más masivo en el centro, por sus oscilaciones gravitacionales y por la forma en que organiza las órbitas de millones de estrellas cercanas, Sagitario A crea un ambiente donde la acumulación de materia oscura se vuelve efectivamente imposible. Las simulaciones que omiten el agujero negro central producen perfiles de materia oscura significativamente diferentes, subrayando su papel crucial. La convergencia entre simulaciones y observaciones representa uno de los triunfos más significativos de la astrofísica computacional moderna. Comenzamos con un problema aparentemente insuperable. Nuestras observaciones y nuestras teorías básicas no coincidían, pero al refinar sistemáticamente nuestros modelos computacionales, incluyendo progresivamente más física realista y aumentando la resolución hasta que podíamos seguir procesos en escalas cada vez más pequeñas, finalmente produjimos universos virtuales que se comportan como el universo real. Las galaxias simuladas ahora reproducen no solo la distribución de materia oscura, sino también las propiedades de las poblaciones estelares, las tasas de formación estelar, las abundancias químicas y docenas de otras características observables. Estas simulaciones no son simplemente confirmaciones de lo que ya sabíamos, sino herramientas predictivas poderosas.
Los astrofísicos pueden ahora explorar escenarios que serían imposibles de observar directamente. Pueden retroceder en el tiempo simulado y ver cómo las galaxias evolucionaron desde sus estados primitivos. Pueden aislar procesos físicos específicos, desactivándolos en la simulación y observando qué cambia. Pueden explorar cómo pequeñas variaciones en las condiciones iniciales o en los parámetros físicos afectan los resultados finales. Estas capacidades han transformado las simulaciones cosmológicas en laboratorios virtuales donde podemos probar hipótesis y desarrollar intuición sobre procesos demasiado vastos y lentos para estudiar experimentalmente de otra manera. Aunque el centro de la Vía Láctea ha demostrado ser un lugar poco prometedor para encontrar materia oscura concentrada, la búsqueda de esta sustancia esquiva está lejos de terminar. Los científicos han redirigido sus esfuerzos hacia ubicaciones más propicias, lugares donde las condiciones físicas favorecen la acumulación de materia oscura y donde las señales de detección podrían ser más claras. Los halos galácticos externos, las galaxias enanas satélite e incluso nuestro propio vecindario solar se han convertido en los nuevos campos de caza en esta búsqueda cósmica. Cada uno de estos lugares ofrece ventajas únicas y presenta desafíos específicos, pero todos comparten algo en común. Están más tranquilos gravitacionalmente que el caótico núcleo galáctico, proporcionando ambientes donde la materia oscura puede acumularse de forma más estable. Los experimentos de detección directa representan uno de los enfoques más ambiciosos para capturar partículas de materia oscura. Estos detectores ultrasensibles, instalados en laboratorios subterráneos profundos como el Gran Sasso en Italia, Soudan en Minnesota o SNOLAB en Canadá, buscan las rarísimas colisiones entre partículas de materia oscura del halo galáctico y núcleos atómicos en el detector. Los laboratorios están ubicados bajo kilómetros de roca para filtrar la radiación cósmica que podría crear señales falsas. Los detectores mismos están hechos de materiales extremadamente puros, enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto y rodeados de múltiples capas de blindaje. Algunos utilizan cristales de germanio o silicio que producen pulsos eléctricos cuando un núcleo es golpeado. Otros emplean tanques de xenón líquido que emiten destellos de luz durante colisiones nucleares. La sensibilidad de estos instrumentos es asombrosa. Pueden detectar el retroceso de un núcleo atómico individual golpeado por una partícula de materia oscura. Los telescopios de rayos gamma espaciales ofrecen otra estrategia de búsqueda completamente diferente. El Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi y el futuro Cherenkov Telescope Array buscan señales de aniquilación de materia oscura en regiones donde esperamos encontrar concentraciones moderadas pero estables. Cuando dos partículas de materia oscura colisionan, algunos modelos teóricos predicen que pueden aniquilarse mutuamente, produciendo rayos gamma de alta energía como subproducto. Las galaxias enanas satélite de la Vía Láctea son objetivos particularmente atractivos para esta búsqueda. Estas galaxias diminutas tienen muy pocas estrellas y casi ningún gas, lo que significa que cualquier exceso de rayos gamma detectado probablemente no proviene de fuentes astrofísicas convencionales. Si existe materia oscura acumulada en estas galaxias enanas, podría producir una señal de aniquilación detectable sin el ruido de fondo que complica las observaciones de regiones más activas. Los detectores de partículas en aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones, abordan el problema desde el ángulo opuesto.
En lugar de esperar pasivamente que las partículas de materia oscura lleguen a nosotros, estos experimentos intentan crear materia oscura en el laboratorio. Al colisionar protones a energías extremadamente altas, los físicos esperan que ocasionalmente se produzcan partículas de materia oscura entre los escombros de la colisión. Estas partículas, si existen, escaparían del detector sin dejar rastro directo, pero su presencia podría inferirse por la energía y momento faltantes en el balance total de la colisión. Es como estudiar un prestidigitador que hace desaparecer objetos. Aunque no puedes ver directamente lo que ocurrió, puedes deducir que algo desapareció al notar lo que falta. Las búsquedas de materia oscura en nuestro propio sistema solar han ganado impulso recientemente. Aunque la densidad de materia oscura en nuestro vecindario es extremadamente baja, estamos literalmente nadando a través del halo de materia oscura de la Vía Láctea. El Sol orbita alrededor del centro galáctico a aproximadamente 220 kilómetros por segundo, y este movimiento significa que estamos constantemente atravesando un viento de partículas de materia oscura. Algunos investigadores han propuesto que pequeñas cantidades de materia oscura podrían quedar atrapadas gravitacionalmente en el interior del Sol o de planetas masivos como Júpiter. Si esto ocurre, la aniquilación de estas partículas atrapadas podría producir señales detectables de neutrinos o modificaciones sutiles en las propiedades solares que los astrónomos podrían medir. Los estudios de estructura a gran escala del universo proporcionan restricciones complementarias sobre las propiedades de la materia oscura. Los relevamientos astronómicos que mapean la distribución de millones de galaxias a través de vastas regiones del cosmos pueden revelar los patrones de la red cósmica, esa estructura filamentaria de materia que permea el universo. La materia oscura forma el andamio de esta red, y las propiedades estadísticas de cómo se distribuyen las galaxias dependen de las características de la materia oscura. Al comparar estos patrones observados con predicciones de diferentes modelos de materia oscura, los cosmólogos pueden descartar algunas posibilidades y refinar nuestra comprensión de qué tipos de partículas podrían componer esta sustancia misteriosa. La búsqueda de ondas gravitacionales primordiales ofrece una ventana completamente nueva hacia el universo temprano, donde la materia oscura pudo haber dejado huellas en la estructura del espacio-tiempo mismo. Los detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, junto con futuros observatorios espaciales como LISA, están sensibles a ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por eventos cósmicos violentos. Si la materia oscura tiene ciertas propiedades exóticas, su formación en el universo temprano podría haber generado ondas gravitacionales con firmes características. Detectar estas señales requiere instrumentos de sensibilidad extraordinaria y técnicas de análisis sofisticadas, pero el potencial de descubrimiento es enorme. Cada uno de estos enfoques experimentales representa una apuesta significativa de tiempo, recursos y esfuerzo científico. Décadas de búsqueda aún no han producido una detección definitiva de partículas de materia oscura, pero cada experimento que no encuentra señal proporciona información valiosa, restringiendo las propiedades que la materia oscura puede tener. La ausencia de detección no es un fracaso, sino un progreso. Cada resultado negativo elimina posibilidades del espacio de teorías, acercándonos gradualmente a la verdad. Los científicos permanecen optimistas porque sabemos con certeza que la materia oscura existe. Sus efectos gravitacionales son innegables y eventualmente
con las herramientas correctas en los lugares correctos, lograremos desentrañar sus secretos. El descubrimiento de que el centro de la Vía Láctea está efectivamente vacío de concentraciones masivas de materia oscura ha provocado una revolución tranquila pero profunda en nuestra comprensión de cómo funcionan las galaxias. Este conocimiento no es simplemente un dato curioso sobre nuestra propia galaxia, sino una pieza fundamental de un rompecabezas mucho más grande sobre cómo se forman, evolucionan y estructuran todas las galaxias del universo. Las implicaciones se extienden desde la física de partículas fundamental hasta la cosmología observacional, tocando prácticamente cada subdisciplina de la astrofísica moderna. Lo que comenzó como una anomalía desconcertante se ha convertido en una ventana hacia procesos físicos que no habíamos apreciado completamente, revelando que la historia de formación galáctica es mucho más compleja y dinámica de lo que los modelos tempranos sugerían. La ausencia de materia oscura central ha transformado fundamentalmente cómo los astrofísicos modelan la formación de galaxias. Los modelos anteriores trataban la materia oscura como un componente relativamente pasivo que proporcionaba un andamio gravitacional estático, sobre el cual la materia ordinaria podía colapsar y formar estrellas. Ahora comprendemos que la relación entre materia oscura y materia ordinaria es bidireccional y dinámica. Los procesos violentos asociados con la formación estelar, las explosiones de supernovas y la actividad de agujeros negros supermasivos no solo afectan al gas y las estrellas, sino que también redistribuyen significativamente la materia oscura. Esta retroalimentación entre componentes visible e invisible es crucial para explicar las propiedades observadas de galaxias reales. Los nuevos modelos que incorporan estos efectos producen galaxias virtuales que coinciden mucho mejor con las observaciones en múltiples aspectos. Las teorías sobre la naturaleza fundamental de la materia oscura también han evolucionado en respuesta a estas observaciones. Los modelos más simples de materia oscura fría, donde las partículas son completamente collisionless y solo interactúan gravitacionalmente, tienen dificultades para explicar naturalmente la ausencia de núcleos densos sin invocar procesos astrofísicos específicos. Esto ha motivado la exploración de modelos alternativos, donde la materia oscura podría tener propiedades adicionales, como autointeracciones débiles que permitirían a las partículas dispersarse entre sí ocasionalmente. Otros investigadores han propuesto que la materia oscura podría consistir en múltiples tipos de partículas con propiedades diferentes, o que podría interactuar muy débilmente con la materia ordinaria a través de fuerzas más allá del modelo estándar de física de partículas. Estas posibilidades expandidas mantienen a los físicos teóricos ocupados, desarrollando nuevas predicciones que puedan probarse experimentalmente. La cosmología observacional ha encontrado en la distribución de materia oscura un nuevo conjunto de pruebas para validar teorías sobre el universo a las escalas más grandes. Los patrones de cómo la materia oscura se distribuye en galaxias individuales deben ser consistentes con cómo se estructura en cúmulos de galaxias, y ambos deben ser consistentes con la estructura a gran escala del universo observable. Esta coherencia entre múltiples escalas proporciona restricciones poderosas sobre los modelos cosmológicos. Los relevamientos de galaxias futuros, que mapearán miles de millones de galaxias a través de vastas porciones del universo observable, permitirán a los científicos probar con precisión, sin precedentes,
si la distribución de materia oscura a todas las escalas es consistente con nuestras teorías actuales, o si existen discrepancias que requieran nueva física. Las implicaciones para la búsqueda de vida en el universo son inesperadas pero fascinantes. La ausencia de materia oscura concentrada en núcleos galácticos significa que las regiones centrales de las galaxias no están dominadas por efectos gravitacionales exóticos que podrían complicar la formación de sistemas planetarios estables. Las estrellas en el bulbo galáctico experimentan principalmente la gravedad de otras estrellas y del agujero negro central, sin la complicación adicional de una distribución masiva de materia oscura que podría perturbar órbitas planetarias a largo plazo. Por supuesto, las regiones centrales presentan otros desafíos para la vida, como la densidad estelar extrema y la radiación intensa, pero al menos sabemos que la materia oscura no añade otra capa de complejidad a ese ambiente ya hostil. La astrofísica de agujeros negros ha ganado nueva apreciación por el papel que estos objetos juegan en estructurar sus entornos. Sagitario A no es simplemente un sumidero gravitacional pasivo en el centro de la Vía Láctea, sino un actor dinámico que influye profundamente en la distribución de materia tanto visible como invisible a su alrededor. Esta comprensión ha llevado a los científicos a reconsiderar cómo los agujeros negros supermasivos en otras galaxias podrían estar afectando sus propios entornos. Las observaciones de galaxias activas, donde los agujeros negros centrales están acretando materia vigorosamente y lanzando chorros de partículas a velocidades relativistas, ahora se interpretan en un contexto más rico que incluye sus efectos sobre la materia oscura circundante. La dinámica estelar en ambientes densos se ha convertido en una herramienta más poderosa para sondear la física fundamental. El hecho de que podamos usar las órbitas de estrellas individuales alrededor de Sagitario A para restringir la cantidad de materia oscura presente demuestra que las observaciones astronómicas pueden proporcionar información sobre física de partículas que complementa los experimentos de laboratorio. Esta sinergia entre astronomía observacional y física de partículas representa una de las fronteras más emocionantes de la ciencia moderna. Los telescopios están actuando efectivamente como detectores de partículas cósmicos, capaces de sondear energías y escalas inaccesibles para cualquier acelerador construido por humanos. El futuro de la investigación sobre materia oscura será necesariamente multidisciplinario, combinando observaciones astronómicas, experimentos de física de partículas, simulaciones computacionales masivas y desarrollos teóricos innovadores. La próxima generación de telescopios, como el telescopio espacial James Webb y los futuros telescopios terrestres de 30 metros, proporcionará datos con resolución y sensibilidad sin precedentes. Los experimentos de detección directa continuarán empujando los límites de sensibilidad hacia regiones del espacio de parámetros aún no exploradas. Las supercomputadoras cada vez más poderosas permitirán simulaciones con resolución suficiente para seguir procesos físicos en escalas previamente inalcanzables. Cada uno de estos avances nos acercará a desentrañar completamente el misterio de la materia oscura y su papel en estructurar el cosmos. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de uno de los misterios más profundos y paradójicos del cosmos moderno. La pregunta que nos planteamos al inicio era por qué nunca encontraremos materia oscura en el centro de la Vía Láctea. Y ahora conocemos la respuesta en toda su complejidad fascinante. No es una respuesta simple ni satisfactoria
de la manera que podríamos esperar. No hay un único culpable o un mecanismo aislado que podamos señalar. En cambio, hemos descubierto una conspiración cósmica de procesos físicos que trabajan juntos para mantener el núcleo galáctico perpetuamente libre de concentraciones masivas de esta sustancia invisible. El agujero negro supermasivo, que dispersa con su gravedad dominante, las estrellas densamente empaquetadas que crean un caos gravitacional continuo, los procesos violentos de formación estelar y explosiones de supernovas que sacuden la distribución de masa, y las propiedades intrínsecas de la materia oscura misma, que le impiden colapsar como lo hace la materia ordinaria. Pero hay algo profundamente hermoso en esta complejidad. La ausencia de materia oscura en el centro galáctico no es un vacío sin sentido o una anomalía embarazosa que debemos explicar. Es una ventana hacia verdades más profundas sobre cómo funciona el universo. Nos enseña que la naturaleza no siempre sigue nuestras intuiciones iniciales, que los lugares donde esperamos encontrar algo a veces son precisamente los lugares donde nunca aparecerá. Esta lección de humildad científica es valiosa más allá del caso específico de la materia oscura. Nos recuerda que debemos estar dispuestos a abandonar nuestras suposiciones cuando los datos nos dicen algo diferente, por muy contraintuitivo que parezca. La ciencia avanza no solo cuando encontramos lo que buscamos, sino especialmente cuando no lo encontramos donde esperábamos. La paradoja de aprender más al no encontrar algo que al encontrarlo es una de las ironías más deliciosas de la ciencia moderna. Si hubiéramos descubierto una concentración masiva de materia oscura en el centro de la Vía Láctea, como los modelos tempranos predecían, habríamos confirmado nuestras teorías, pero aprendido relativamente poco nuevo. La confirmación es satisfactoria, pero rara vez revolucionaria. En cambio, la ausencia de materia oscura central nos obligó a repensar completamente cómo funciona la formación galáctica, a desarrollar modelos más sofisticados que incluyen la interacción compleja entre materia visible e invisible, a apreciar el papel crucial de la retroalimentación estelar y a comprender mejor las propiedades fundamentales de la materia oscura. Cada intento fallido de encontrar materia oscura donde debería estar nos ha acercado más a entender qué es realmente y cómo se comporta. Este conocimiento tiene resonancias que se extienden mucho más allá de nuestra propia galaxia. Cada una de los cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable tiene su propia historia de formación y evolución, pero todas están sujetas a las mismas leyes físicas fundamentales. Los principios que aprendimos estudiando el centro de la Vía Láctea se aplican universalmente. En galaxias enanas diminutas, en espirales gigantes, en elípticas masivas, en todas partes vemos el mismo patrón. La materia oscura evita las regiones más densas y dinámicas, prefiriendo los halos externos más tranquilos. Esta universalidad nos dice que hemos descubierto algo verdaderamente fundamental sobre cómo se estructura el cosmos, no solo una peculiaridad de nuestro vecindario galáctico. Los misterios que aún permanecen sin resolver son tan intrigantes como los que hemos comenzado a comprender. Todavía no sabemos qué partículas componen exactamente la materia oscura, aunque hemos restringido dramáticamente las posibilidades. No entendemos completamente cómo las primeras concentraciones de materia oscura en el universo temprano sembraron la formación de las primeras estrellas y galaxias. No podemos predecir con certeza cómo evolucionará la distribución de materia oscura en nuestra galaxia
durante los próximos miles de millones de años, a medida que la Vía Láctea colisiona y se fusiona con la galaxia de Andrómeda. Estas preguntas abiertas no son fracasos de nuestra comprensión actual, sino invitaciones a futuras generaciones de científicos para continuar la exploración. La búsqueda de materia oscura representa una de las aventuras intelectuales más ambiciosas que la humanidad ha emprendido. Estamos intentando comprender una sustancia que no podemos ver, tocar o detectar directamente con ninguno de nuestros sentidos o instrumentos convencionales. Solo conocemos su existencia por los efectos gravitacionales sutiles que producen la materia visible. Es como estudiar el viento sin poder verlo, solo observando cómo mueve las hojas y las nubes. Y sin embargo, a través de la observación meticulosa, el razonamiento cuidadoso, los experimentos ingeniosos y las simulaciones masivas, hemos logrado mapear su distribución, comprender sus propiedades y predecir su comportamiento con precisión notable. Este logro testimonia el poder del método científico y la capacidad humana de comprender fenómenos que están completamente fuera de nuestra experiencia directa. Mientras contemplamos el centro de nuestra galaxia, ese corazón brillante de millones de estrellas orbitando un agujero negro supermasivo, ahora sabemos que lo que no está allí es tan importante como lo que sí está. El vacío de materia oscura en el núcleo galáctico no es una ausencia vacía, sino una presencia informativa. Nos habla de procesos dinámicos violentos, de interacciones complejas entre diferentes formas de materia, de la historia tumultuosa de formación galáctica que se desarrolló durante miles de millones de años. Cada órbita estelar que medimos, cada simulación que ejecutamos, cada observación que realizamos añade otra pieza a este rompecabezas cósmico gigantesco. Y así, nuestra exploración del misterio de la materia oscura ausente nos lleva a una conclusión que es simultáneamente un final y un comienzo. Hemos respondido la pregunta de por qué el centro de la Vía Láctea está vacío de materia oscura, pero al hacerlo, hemos abierto docenas de nuevas preguntas más profundas. Este es el patrón eterno de la ciencia. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada misterio resuelto revela misterios más profundos esperando ser explorados. Si has disfrutado este viaje por los secretos invisibles del cosmos, te invito a que te suscribas a Ciencia Nocturna, donde continuaremos explorando los enigmas más fascinantes del universo. El cosmos tiene infinitos secretos por revelar, y juntos seguiremos desentrañándolos, una observación a la vez, un descubrimiento a la vez, maravillándonos perpetuamente ante la complejidad y belleza de este universo extraordinario que llamamos hogar.